Salmos capítulo 11, versículo 4. Y dice así: pero el Señor está en su santo templo. El Señor gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Aló, repito. Pero el Señor está en su santo templo. El Señor gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Levante sus manos al cielo y ore conmigo y pídale al Señor que le bendiga. Dígale: Señor, que tu palabra me bendiga, que tu palabra me transforme, que tu palabra me llene, Señor, y me colme de paz y bendiciones por doquier. Quiero, Espíritu Santo, que hoy yo pueda recibir lo que has planeado para mi vida. Gracias, Señor, porque tú me bendices, porque tú me guardas, porque tú llenas mi vida de paz y de bendición. Y porque al recibir tu palabra, yo soy transformado, yo soy llevado a otro nivel. Mi vida es editada para poder ser mejor en la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero compartir un mensaje con todos ustedes que he llamado de la siguiente manera. Dígalo después de mí: la política de Dios. Otra vez, la política de Dios. La palabra política traduce como la ciencia, el arte de gobernar. La política por mucho tiempo se ha venido dando. Todo el tiempo el ser humano ha tenido el deseo de gobernar, de autogobernarse en este caso. Y han habido muchos sistemas políticos, monarquías, democracia, que es nuestro sistema. Ha habido sistemas como en el tiempo romano. Los romanos se gobernaban a través de un senado, y cuando tenían problemas con otra nación, ellos nombraban un triunvirato, que eran 3 personas que representaban a Roma, y posteriormente ellos lo nombraban un cónsul y un procónsul, que normalmente se aferraba al poder y se quedaba con el poder, y se hacían llamar los césares. Todo el tiempo la política ha sido el pan de cada día, y la gente ha querido tener el arte de gobernar antropológicamente, sociológicamente. Siempre la gente ha querido gobernarse. Pero para mi concepto, ningún sistema político ha sido efectivo. Porque los sistemas políticos son impuestos o son desarrollados por humanos, con los cuales siempre han tenido sistemas políticos falentes. Ni hablar del comunismo en la época de Stalin, en la época de Lenin, la madre Rusia que la llamaban, la Unión Soviética. Más de 10 millones de muertos dejó este sistema político. Ni hablar del comunismo en China, ni hablar del sistema político socialista, ni hablar del capitalismo. Todos los sistemas políticos, para mi concepto, han sido ineficaces, algunos mejores que otros, un poquito mejores que otros, pero todos han fallado en algún momento. Así que si usted cree que Colombia, que a nuestra nación, que a nuestro mundo lo arregla un político, lo arregla un Mesías, como la gente quiere votar por una persona y que esa persona llegue a arreglar Colombia, a arreglar las naciones, eso no va a pasar. Aló, al mundo no lo arregla ningún sistema político. Al mundo no lo arregla una democracia, no lo arregla una tiranía, al mundo no lo arregla una dictadura, al mundo no lo arregla un sistema político. O mejor, sí, hay un sistema político que puede arreglar al mundo y se llama el sistema político de Dios. Dígalo conmigo: el gobierno de Dios. Desde el principio, desde que el hombre y la mujer fueron creados, quisieron autogobernarse. ¿O usted cree que el pecado de Adán y Eva fue comerse una frutica? No, el pecado de Adán y Eva fue: yo me gobierno yo. No te necesito. Por eso es que el enemigo le dice, el diablo disfrazado de serpiente va y les tienta y les dice: el día que ustedes coman de esa fruta serán como Dios. ¿Serán como Dios? ¿Cómo? Autogobernados. Y desde ese momento el hombre peca, se rompe la conexión con Dios. La gente quiere autogobernarse, no quiere a Dios en sus escuelas, no quiere a Dios en sus casas, no quiere a Dios en sus países, y todavía cree que queremos que nos vaya bien, ¿no? Y la gente cambia a Dios por un gobernante, cambia a Dios por un político. Cuando llega ese político, que es un humano, que comete errores, no puede hacer las cosas bien, beneficia a unos, afecta a otros y afecta. Porque nosotros creemos más en un sistema político, creemos más en una democracia, creemos más en un comunismo, en un socialismo o en un sistema político que a la larga todos son fallidos.
Entonces, ¿qué hacer en ese orden de ideas? ¿Qué podemos hacer si ningún gobierno, pastor? Usted me está diciendo que los gobiernos de alguna manera son falentes, son falibles. Lo sostengo, todos lo creemos, ¿cierto? Los gobiernos son falibles. O dígame si hay un gobierno perfecto en este mundo, porque no lo conozco. Han sido ineficientes, han sido ineficaces y por ende han sido inefectivos. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese orden de ideas? Escúcheme bien esto, yo no le estoy hablando de política, porque yo no soy político, yo soy pastor. A mí no me gusta revolver el púlpito con la política. Entonces, ¿qué hacer en ese orden de ideas? Si los sistemas políticos no funcionan, ¿qué hacemos nosotros? Buscar un sistema político funcional. Y es el sistema político de Dios. Es el gobierno de Dios. Y la Biblia dice que Dios sigue gobernando. Está sentado en su trono para gobernar sobre el universo, para gobernar sobre las personas. Pero lo que pasa es que Dios no se impone. El gobierno de Dios es un gobierno opcional. Repito. El gobierno de Dios es un gobierno opcional donde usted y yo buscamos a Dios con toda la intensidad y recibimos ese gobierno de Dios. Empieza en el momento que usted y yo dejemos de mirar a la derecha, a la izquierda, al centro, derecha, izquierda, a ver quién aparece. Vamos a dejar de mirar a los lados. Y míreme bien, haga este ejercicio, hágalo conmigo. Mire hacia arriba. El secreto está en Dios. Dios es el único que tiene una política impecable que puede gobernar los corazones del ser humano. Él no está interesado en gobernar un país. Él quiere empezar gobernando su vida. ¡Aló! Quiere que Dios gobierne su vida. Y tal vez usted dice, pastor, es que Dios gobierna mi vida y yo no tengo... Oh, no. Dios quiere que usted pueda tener ese gobierno de Dios, que no es un gobierno impositivo, es un gobierno de amor. Así que permíteme hablar de cómo es la política de Dios, cómo funciona la política del Señor. Número 1, la política de Dios es una monarquía. Aquí nadie votó por Dios. A Dios no lo puedes elegir. Dios es el rey y punto. Y cuando nosotros entendemos que Dios es el monarca, el gobernante supremo, que tiene autoridad, que reside todo ese gobierno en una sola persona, nosotros disfrutamos de un gobierno justo y de un gobierno magnánimo. Ese gobierno, como lo digo, Dios no se va a imponer en ninguna nación, pero al menos nosotros podemos imponerlo en nuestras casas. Al menos nosotros podemos llevar este gobierno a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hijos. Podamos llevar este gobierno para que la gloria de Dios se manifieste primero en nosotros, luego en nuestra familia, y nuestra familia pueda afectar la sociedad para bien. ¿Aló? Y ese gobierno tiene dos connotaciones importantes. Número 1, es opcional. Usted decide si acepta el reino de Dios o no. ¿O alguien le puso un revólver para que usted viniera a la iglesia hoy? ¿O alguien te obligó a que te conectaras en la transmisión? No, es un gobierno opcional. Cuando tú lo aceptas y aceptas el gobierno de Dios, aceptas la bendición de Dios, tú vas a ser una persona 100% bendecida en todas las áreas de la vida. Como es una monarquía, para que esa monarquía funcione, usted tiene que voluntariamente abdicar al trono. ¿Qué es abdicar? Es cuando un rey de manera voluntaria renuncia al trono de su vida, o mejor, al trono de su nación, y dice, hombre, yo voy a abdicar para que otro rey pueda tomar el lugar. Entonces usted necesita abdicar de manera voluntaria, quitarse del trono de su vida para que Dios lo gobierne. Pero también es personal. O sea, aquí no es que el Señor viene y controla el país. No, aquí es que Dios comience por controlar tu vida. Se basa en los principios. Dígalo conmigo, los principios. ¿Qué son los principios? Permítame, ¿qué son los principios? Los principios son estas columnas. Si yo quito estas columnas, ¿qué pasa? Se cae el edificio, se cae la estructura si yo quito estas columnas. Si yo quito esos ladrillos, no va a pasar nada. O sea, que nos quedamos sin ladrillos, pero la estructura no se cae. Los principios son como las columnas y los derechos son como los ladrillos. Decía mi abuelo, un hombre muy sabio, quien quiere derechos tiene que cumplir deberes. Y esto le va a sonar muy extraño, pero en el reino de los cielos no aplican los derechos. Todo lo contrario, el Señor dice que usted y yo tenemos que decirle no
a los derechos y sí a los principios. Ahora, note usted lo siguiente, el Señor a nosotros no nos da derechos. ¿Quién dijo eso? Muéstremelo en la Biblia. De hecho, Dios da órdenes, ni siquiera da explicaciones. ¿No ve que Él se lo sabe todas? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los principios? ¿Qué producen los principios? Producen dos cosas. Dígalo conmigo. Privilegios. Dígalo, privilegios. Y número dos, recompensa. Yo prefiero los privilegios y prefiero la recompensa a los derechos. Yo veo a la gente gritando derechos. El político dice, yo tengo derecho a que me dejen gobernar. El que marcha dice, yo tengo derecho a que me dejen marchar. Yo tengo derecho a educación, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a vivir, yo tengo derecho. Y veo la iglesia todo el tiempo predicando, todo el tiempo, veo el país todo el tiempo pidiendo derechos, pero nunca quieren cumplir principios. Nunca cumplen principios. La gente no quiere cumplir principios. Yo vi un comentario ayer de una persona que decía, bueno, si la gente quiere marchar y quiere protestar, pues que proteste. Pues no hay ningún problema, pero que lo hagan después de las 7 de la noche cuando ya hayan trabajado. Nadie te protesta a esa hora. Porque la gente quiere derechos sin cumplir principios. Y el país colapsado económicamente. Le vuelvo a repetir, no le estoy diciendo que usted no tenga que no tenga derecho a marchar, no tenga derecho a protestar. No, por favor, no me malentienda. Pero ¿qué le parece? Si marchan los que quieran marchar, protestar, después de trabajar y después de producir, para que no se colapse el país, para que tu derecho no afecte el mío. En mi barrio, yo vivo en un pueblo aledaño a Cali, en mi barrio, en el pueblo donde yo vivo, en aquella pequeña ciudad aledaña a Cali, en estos días no se conseguía carne, no se conseguía pollo, no se conseguía verduras, no se conseguía plátano, no se conseguía tomate, no se conseguía nada. Estábamos desabastecidos y todavía no hay gasolina. Yo ando casi que con el aire, yo ando con una oración en el carro, para que no se vare. Yo creo que ese carro ve una gasolinera y de una vez jala. Yo ando así porque no hay gasolina, porque los derechos tuyos afectan los míos. Entonces, cada vez que yo exijo derechos, siempre afecto el derecho de los demás. Entonces, yo me aferro a un principio. ¿Cuál es el principio? El principio del respeto. ¿Aló? El principio de respetarte a ti. El principio de, cuando yo te respeto, el respeto, no es un derecho al respeto, es un principio a respetarte. ¿Aló? Mientras yo siempre estoy esperando un derecho, yo te coacciono a ti los principios. Si exigimos un derecho, estamos diciéndole no a los principios. ¿No es mejor cumplir con nuestros principios? ¿Aló? Para exigir un derecho. Ahora, yo tengo por aquí sentada una empresaria. Yo le pregunto, querida hermana Gladys, suponiendo que yo trabajo para usted y yo empiezo a trabajar en su Pacos Parrilla, le hago publicidad. Trabajo en Pacos Parrilla y resulta que yo empiezo ya a trabajar y le digo, bueno, antes de trabajar yo necesito que usted me pague la quincena. ¿Usted me pagaría? No empiezo a trabajar, o sea, yo llego hoy, dentro de 15 días usted me va a pagar, ¿cierto? Es lo justo. Y yo le digo, no, yo necesito que usted me pague antes. ¿Usted me pagaría? Pero si yo soy su empleado, es mi derecho. Porque primero tengo que cumplir un principio. Y el principio es trabajar para yo tener el derecho de que me paguen. Aló, si ve que el principio es más poderoso que el derecho. Siempre queremos, demen. Y dice la Biblia, hay un animal como la sanguijuela que siempre dice, dame. Y nosotros somos así, dame. Y en la casa pedimos respeto, amor, cariño, pero usted lo da. ¿Cuál es la función de un padre? Proveer. ¿Cuál es la función de un hijo? Obedecer. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Obedece a tus padres, honra a tus padres. Que la policía, que son malos, que no sé. Pero yo nunca he tenido un problema con una policía. Jamás. Antes los considero mis amigos. ¿Que hay policías malos? Sí, también hay pastores malos. ¿Aló? Y los conozco. Y no con esto quiero decir que yo sea el bueno o criticar al otro, pero yo conozco pastores malangas. ¿Conoce médicos buenos usted? Muy bueno. Yo tengo dos amigos médicos, la doctora Lorena y el doctor Norberto. Son excelentes médicos, pero también conozco médicos malos. Sí, médicos que cuando vas a su consulta ni siquiera te miran la cara. Pero médicos muy chéveres. Entonces, no generalicemos a toda la fuerza pública por uno o dos. Tampoco generalice a todos los marchantes diciéndole que son vándalos.
Hay que hacer una diferenciación. Hay personas que salen a marchar y son buena gente y que creen que así pueden defender sus derechos y pueden defender sus principios. ¿Qué tenemos que hacer la diferenciación? Los que son unos vándalos que salen a dañar, eso sí, por favor, que el gobierno lo judicialice, pero los otros no. Son buena gente, son buenas personas. Y tal vez aquí en la iglesia tengo uno u otro que salió a marchar. Y no por eso entonces nos vamos a salir de pelea usted y yo. ¿Usted cree que yo me voy a poner a pelear con una ovejita por un político? Sobre todo que le acabo de decir que los gobiernos son falibles. ¿Usted cree que yo me voy a poner a pelear con una oveja por eso? Está loco. Mientras los políticos es chéveres, todo el mundo chévere y nosotros peleados por gente que posiblemente cuando llegue al poder no se acordará de usted ni de mí. ¡Aló! Si Dios le esté hablando, eso me gusta. Entonces, ¿qué vamos a andar peleando nosotros por eso? Discutiendo nosotros por eso. Podemos pensar diferente. ¡Aló! Y eso no nos hace enemigos. Yo tengo diferencias políticas con mi esposa. Y ayer dormí con ella. Y comimos en la misma mesa. Y amanecí con ella. Y no por eso me voy a divorciar. Las diferencias. ¿Qué tal todos pensando igual? Todos pensando igual. Qué pereza eso. A unos zombies. No, pensamos diferentes y eso es bonito. Entonces, el reino de los cielos es una monarquía, pero también se basa en los principios. Y los principios te dan privilegios. ¿Qué es un privilegio? Es una ventaja especial. O dígame si no es un privilegio que usted esté aquí mientras otros están muriendo en una UCI. ¿Qué es lo que impide que no te estés muriendo en una UCI hoy? Que Dios te da el privilegio de ser sano. ¿Aló? Yo hablaba ayer, por ahí está Albita conectada, me decía, pastor, mi hijo y yo nos contagiamos, no sabemos si es de COVID, nos contagiamos, pero ya, nos curamos como si fuera una gripa, se nos fue el gusto, el olfato y todo, pero ya estamos bien. Y una mujer que tiene enfermedades, que ha tenido que luchar, una mujer de esas guerreras, ¿y qué fue lo que impidió que todo lo que tenías no te pasara algo terrible en tu vida? La mano de Dios. ¿Cuántos nos aquí? Yo no sé si me han contagiado, yo creo que ya me habré contagiado. ¿Sí o no? Y aquí estamos, ¿cierto? Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque la misericordia y el favor de Dios nos cuida. Privilegios. ¿Y qué es lo otro con lo cual funcionan los principios? Los principios dan a luz privilegios y los principios dan a luz recompensa. Todo aquel que busca a Dios tendrá una recompensa. Cuando usted obedece a Dios, cuando usted camina con Dios, cuando usted es obediente al reino de los cielos, usted siempre tendrá recompensa. Este reino te recompensa, aunque no tiene que hacerlo. Entonces, ¿le gusta la política de Dios o no? Me gusta, me encanta. Entonces, la política de Dios es una monarquía. Aquí no tenemos que elegir a nadie. Él es un rey que nos ama y que legisla, que dirige, que reina a favor de nosotros. ¿No le da alegría eso? No tiene que quitarle plata a nadie porque toda la plata es de Él. No tiene que ser deshonesto con nadie porque Él es la mata de la pureza. Entonces, ¿no le gusta ese reino? Y número 3, repito, una monarquía se basa en los principios. Y número 3, es una política justa. A ustedes, ¿todos creen que Dios es justo? ¿Pero Dios le ha dado a usted lo que se merece? ¿Se merece usted el favor de Dios? ¿Se merece usted que Dios lo sane? ¿Se merece usted la salvación de Dios? Entonces, ¿es justo Dios o es injusto? No, es que la justicia de Dios es diferente a la de los hombres. Entonces, para que la justicia de Dios aplique, necesita 3 cosas, por favor, aquí conmigo. No se vaya a distraer. La primera, misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo, dice la Biblia, fuéramos consumidos. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios sabía que somos seres tan falibles, tan injustos y tan pecadores. ¿Cuántos pecadores? Yo soy un pecador, déjeme decir. Tan pecadores, que la misericordia de hoy no alcanzaba para mañana. ¿Qué hizo el Señor? Por eso dice la Biblia. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué hizo el Señor? La misericordia de hoy caduca a las 12 de la noche. A las 12 de la noche se acaba. Pero a las 12:01 empieza otra vez.
corre el reloj. Es como si fuera un cronómetro. Tiqui, 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 tiqui. 12 de la noche se acaba, arranca. ¿Se da cuenta? Es como cuando se te acaba el plan de datos y inmediatamente te suman el otro el siguiente día. Así pasa con el Señor. A las 12 de la noche se acaba la misericordia de hoy, no te alcanza. Mañana necesitas una nueva. 12 y un segundo, arranca la otra misericordia. Nueva cada mañana. Entonces, la justicia de Dios es basada no en méritos, sino en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es no recibir lo que merezco. Porque si me diera Dios lo que merezco, fracasaría. Pero también es basada en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es recibir lo que no merezco. Y ya te dije, el hecho que estés aquí sentado, sano, bendecido, que a pesar de todo estés comiendo bien, que a pesar de todo tu familia esté bien, pero también la justicia de Dios tiene algo que no podemos olvidar y se llama el castigo. ¿Qué quiere decir eso? El que la hace la paga. Pero no al nivel que la tendría que pagar. Mire, aunque haya misericordia, aunque haya gracia, nunca Dios tendrá por inocente al culpable. Siempre el culpable tendrá que llevar su castigo. Y así como corregimos a un hijo, así como corregimos a un nieto, así como le enseñamos a la gente que amamos, Dios al que ama, instruye y corrige. Así que lo mejor, antes de recibir la disciplina del Señor, es caminar correctamente con Dios en la justicia de la política de Dios. Ay, si los gobernantes de nuestras naciones entendieran que aplicando los principios de la Biblia, de la carta magna del reino de Dios, las cosas cambiarían. Ay, si usted y yo entendiéramos que si aplicáramos los principios de la Biblia en nuestra vida, fuéramos tan exitosos. Porque con Dios yéndote mal te va bien. Si tan solo lo entendiéramos, nuestros cultos de ayuno son los más vacíos, nuestros cultos de oración son los más vacíos, nunca hay tiempo para eso. Nunca hay tiempo para buscar a Dios con todo el corazón, aunque yo tengo que darle gracias a Dios porque tengo una iglesia fiel que camina con Dios, una sede que siempre está dispuesta a seguir los principios, las directrices del Señor. Pero déjeme que le diga una cosa, nos falta aplicar la política de Dios en nuestra vida, aquella política infalible, aquella política diferencial, diferente, aquella política que rompe nuestros esquemas y a veces nuestros razonamientos, porque a veces nos hemos equivocado tanto y que hemos recibido la misericordia del Señor. Porque aún así, aunque la gente obre de mala manera, el amor de Dios se sobrepone sobre esos errores, cubre faltas, cubre multitud de faltas, cubre todas esas situaciones que nosotros en algún momento podríamos vivir. ¿Cuántos quieren adherirse a la política de Dios? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo necesito que tú me gobiernes y que tú dirijas mi vida? Amén. Permítame leer mis apuntes tal cual como los escribí hoy. Si al menos la iglesia, si al menos nosotros comenzamos a aplicar la política del reino de Dios, podríamos prosperar nosotros y nuestras familias y podríamos hacer prosperar y transformar nuestra nación. ¿Sí me está entendiendo? Esto no va a cambiar de manera sistemática y general. Esto va a cambiar cuando cada hogar deje entrar a Cristo y acepte la política de Dios. Ahí, esto cambia. ¿Está usted dispuesto a aferrarse a la política de Dios? ¿Usted está dispuesto a ser un copartidario del reino de Dios? De este reino que piensa en usted, de este reino que piensa en su familia, de este reino que le ama y de este reino que quiere lo mejor para usted. Que no apunta de imposiciones, sino apunta de amor. Quiere que tú seas feliz y que tú disfrutes de una vida mejor.